Todo eso de acercar a todo mundo, ¿no? Niños, adultos, blancos, negros. Imágenes que yo no sabía si estaba viendo como una película de terror, como que se me tenía que asustar. Vemos que está muy dominado por un lado de la familia y muy sesgado. La hermana de Michael, No o sea, sé si después de hay- Michael. No, yo creo que el centro de la película es el conflicto de Michael desde la infancia con el papá. Entonces, como también debo ser honesto con usted, la actuación de Jafar merecen ser vistas en cine. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Tecnocinéfilo, un nuevo podcast. Ayer vimos la película de Michael, una película que ha sido tan controversial como la vida misma del artista, ¿no? Una película que no dudamos que vaya a ser una película taquillera, pero al mismo tiempo está dejando dividida a la crítica y a los fans o a las personas que se están yendo simplemente a ver la película. Hoy tenemos el gusto de tener otro podcast con Natalia. Natalia. Bueno, para los que no se han visto el anterior podcast, se los invito, es un podcast muy bueno sobre Pluribus. Y hoy pues vamos a hablar un poco sobre Michael, una charla muy sencilla. Vamos a dar nuestros puntos de vista, vamos a decir un poquito de anécdotas sobre la vida de Michael y qué pensamos sobre esta película, sobre toda la polémica que ha causado, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saber cómo fue tu primer acercamiento al rey del pop. Uy, eso constituye uno de los primeros recuerdos de mi vida, cuando yo tenía como 5 o 6 años y me dejaban sola viendo televisión. Una de las cosas que más pasaban por televisión en esa época eran los videos de Michael Jackson. Entonces yo me quedaba asombrada en mis 5 años y 6 años viendo pues esas imágenes que yo no sabía si estaba viendo como una película de terror, como que si me tenía que asustar. Pero al mismo tiempo escuchaba la música y entonces pues yo me quedaba asombrada a ese fue mi primer acercamiento. Mira que ahorita que nombras todo eso, los videos de Michael fueron como esos primeros videos que fueron como pequeños cortometrajes, ¿no? Y Michael lo quiso así, ¿no? Como que hacer algo diferente como artista. Yo también, mis primeros acercamientos con Michael fueron con las fiestas infantiles, ¿no? Para mí ¿Sí? Michael sí es como sinónimo de alegría. Yo siempre que me acuerdo de Michael, me acuerdo de mi infancia y cómo, yo no sé, hacíamos como de todo, bailando allí, tirándonos y haciendo el grito de Michael y no, o sea, en este momento yo creo que yo me veo reflejado y me daría pena, pero en ese momento Michael te daba esa libertad, ¿no? De poder expresarte, de poder sentir esa alegría, ¿no? Entonces es un artista que no solamente rompió barreras a nivel económico, sino que también rompió todo eso de acercar a todo mundo, ¿no? Niños, adultos, blancos, negros, bueno, con De todos los multitud países. de países. Pero sí seguiste con la conexión de Michael o fue cambiando. Pues creo que a través de los años fue cambiando. Pues Michael siempre estuvo presente, uno siempre veía noticias, siempre veía nuevos lanzamientos, era como Michael estuvo presente para lo bueno y para sí, lo malo. una compañía. Y cuando empezaron sus escándalos, pues uno también se Sí. queda como asombrado. Hasta el día de su muerte, que también lo recuerdo mucho. Claro, el día de la muerte de Michael Jackson en el año 2009, un evento, ¿no? O sea, es tanto que uno puede decir uno dónde estaba y qué estaba haciendo el día en que se enteró de la noticia. Claro, Michael murió muy joven, ¿no? A la edad de 50 años. Sí. Bueno, pero ya entrándonos un poco a la película, esta película es producida por Graham King. Graham King fue el Sí. mismo productor de la película de Bohemian Rhapsody. ¿Te gustó Bohemian Rhapsody? Bueno. O al ver esta película que es producida por él, tú dijiste, uy, no, esa película no me gustó, no sé. Bueno, Bohemian sí me gustó bastante. También tuve la oportunidad de verla en cine.
Y pues sí, la recuerdo, es cercana, me permitió acercarme más a la figura de Freddie Mercury y a Queen, entonces me parece que Bohemian fue una buena película. Sí, Bohemian fue una película, digamos, en lo particular, yo creo que lo que hace esa película es acercar más al público nuevo, ¿no? A esas figuras como, por ejemplo, Queen, Freddie Mercury. De pronto con una película como Bohemian Rhapsody sí se puede hacer una película total, porque si tú ves, Freddie Mercury empezó más tarde que Michael. Sí, Michael empezó siendo un niño. empezó siendo un niño. Entonces, es interesante que si hayan y puesto, eso se trataba la película. claro, y es interesante que hayan puesto la película en dos partes, porque es que, a ver, seamos sinceros, en 2 horas o 2 horas y media, decir toda la vida de Michael es imposible. O sea, Sí, es porque da para una serie perfectamente. No, da para una miniserie Sí. o algo más. O sea, una película, es muy ambicioso poner una película en 2 horas, porque entonces incluso va a quedar como collage. ¿Qué fue lo que te gustó de la película? Cuando saliste de la sala de cine, ¿cómo saliste? ¿Qué fue lo que te gustó? Bueno, me gustó mucho la parte visual de la película, creo que es bonita. Me gustó la música, por ejemplo, las escenas cuando empiezan a armar el video de Thriller me parecieron emocionantes. Yo ahí estaba completamente concentrada y no me quería perder ni un solo detalle, recordando, por ejemplo, el detalle de que la chaqueta que usaba el actor se la prestaba Lady Gaga y es la original. Lady Gaga y Sí. después se la prestó, sí. Y no, me pareció, de las cosas buenas en general, me pareció que visualmente es hermosa y me pareció fascinante conocer un poquito más de la personalidad de Michael, porque tal vez yo no soy fan directa, entonces yo no he investigado tanto acerca de la personalidad o los detalles de la vida de Michael. Conocí algunas cosas, pero no tan profundamente. Entonces eso me pareció bonito, como conocer muchos detalles. Y mira que al principio no me di cuenta que faltaba una de las hermanas. Yo decía Janet. Sí, no me di cuenta, pero la toalla de la que está me pareció hermosa, se parecía mucho a la mamá, ese detalle me gustó. La forma en que su mamá demostraba el amor por él, esa parte también me gustó. Como esa interacción entre madre e hijo, eso me gustó. Mira, como vamos a tocar solamente lo bueno, voy a hablar de lo bueno, y has tocado muchas cosas muy buenas de la película. Creo que cuando hablas de la personalidad de Michael, y les faltó todavía, pero se tocan algunos puntos de su personalidad, esa mezcla entre, él era una persona muy tímida, ¿no? Todo lo que le había pasado, pero era una persona muy soñadora, ¿cierto? Y al mismo tiempo era una persona muy ambiciosa y con un ego muy, muy grande, ¿cierto? Y vemos esa relación entre el padre, ¿no? Que él siempre le tuvo mucho miedo al padre, ¿no? Y miedo pues obviamente infundado por todo el maltrato que recibió, tanto físico como psicológico de parte del padre, ¿no? Y entonces la película se centra mucho en eso, ¿no? Y quizás esa parte es como la parte más fuerte de la película. Pero yo lo que yo quiero como resaltar es la actuación de Jafar Jackson, que en la vida real es el sobrino de Michael Jackson. Qué actuación tan increíble. Mira, porque cualquier actor podría haber caído en una caricatura. La voz de Michael es una voz muy singular al hablar. Me parece que la actuación del Michael niño también fue bonita. Claro. Y una de las cosas también que me produjo, es excelente. Sí, y una de las cosas que me produjo mayor asombro también es en las escenas cuando aparecían los animales que él tenía, sus compañías. La conexión con los animales de Michael, amigos, eso fue algo muy, algo que siempre él tuvo. La conexión con el mono. Si tú ves esa escena, es como, bueno, estamos haciendo, pero eso ya saben en la vida real, como si hubiera conocido a su primer hijo, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿cierto? Y lo presenta ante la familia y todo esto. Y me parece muy bonito esos aspectos, ¿cierto? Sí. Muy, muy demarcados por una parte de la familia, creo, porque se nota muchísimo, ¿no?
También la parte, bueno, y hablando otro poquito de Jafar, yo no sé si tú sepas que Jafar es mitad colombiano. No, no lo tenía así súper claro, no. Creo que alguna vez sí leí de una chica que se casó con uno de los hermanos Jackson. Con Jermaine Jackson, sí. Y esa parte, y aunque parece una bobada y como parezca como un chisme de la farándula, es algo que también tiene que ver mucho con la película, porque eso dividió mucho a la familia Jackson. ¿Por qué? Porque resulta que esa mujer, no sé si estoy equivocado, estuvo antes con Randy, con uno de los con uno de los novios, sí, ya me acuerdo, yo leí con eso, uno de los hermanos de Michael, y Jermaine después se casó con esa mujer a escondidas y después tuvo hijos. Uno de los hijos es Jafar. Y que eso va para otra película. O sea, eso va para otra película, pero entonces eso desunió la familia y es una de las razones por las que Janet, por ejemplo, no está en la película. Pues no es explícitamente, pero es que la familia quedó muy dividida. Eso porque Janet es muy amiga de Randy. Entonces, claro, eso divide. Eso fue lo que pasó. Eso divide demasiado. Me encantaron todos los montajes musicales, el de Motown 25 cuando hizo Billie Jean, les quedó excelente. Creo que Jafar se metió mucho en el personaje. No se siente un personaje, sino que se siente que él está representando a su tío, o sea, como si hubiera otra vez reencarnado en Michael. Sí, es excelente. Es muy parecido. Uno se olvida por un momento. Hay momentos que uno se olvida que uno está viendo una película, sino que está viendo a Michael. Sí, y eso me parece un punto a favor de la película. Antoine Fuqua creo que es un director que se centra mucho en lo que es la cuestión de las imágenes, y en cuestión de las imágenes la película es muy sorprendente y los montajes están muy bien diseñados, la música, la mezcla está muy bien, técnicamente la película es un hit. Pero bueno, no todo es color de rosa, no podemos decir, yo considero que Michael siempre me dio alegría y la película me transmite eso, me gustó, a mí me gustó. Pero la película no es perfecta, tiene cosas malas, tiene sombras que puedes ver. Bueno, una de las cosas que me hubiera gustado más ver y no encontré en la película es esa interacción de la familia. Yo encuentro que los hermanos al final sentí que no tenían personalidad y que los 5 hermanos eran como un solo personaje. Sí. Bueno, los cuatro eran como un solo personaje, porque al final de la película, si tú me preguntas, no me acordaba de los nombres. O sea, para alguien que no está muy conectado a la figura de Michael Jackson y entra a ver esa película desconociendo muchos detalles, sale sin percibir exactamente cómo era que funcionaba esa familia, cuáles eran las personalidades de los hermanos. Creo que no se notó, y la película sí se centraba en esa primera parte de la vida de Michael Jackson. Creo que le dieron más importancia a los momentos en que él conocía a sus representantes, a su guardaespaldas, a su no representante. Le dieron mucha importancia al guardaespaldas. Sí. Pues obviamente yo sé que es un personaje que tiene bastante importancia, porque lo acompañó en todo momento a Michael, claro. Todo momento. Pero si el principio de la película es sobre los Jackson 5, no se notó la personalidad de los hermanos. Creo que el papá como que absorbía toda la atención en eso, y como que los hermanos... Porque era el antagonista de la película, sí, así lo querían pintar al papá. Y pues... en eso es otra cosa que tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que de todas maneras él tal vez era una persona que amaba mucho a su familia, y él al principio de la película les dijo: es que ustedes no quiero que tengan trabajos pesados de fábricas, sino que se puedan dedicar a esto que es más bonito. Es que lo que pasa es eso. Yo diría que las personas tienen grises, las personas no pueden ser negras o blancas. Al papá aquí lo han pintado, y yo no estoy diciendo, mucha gente que obviamente es fanática de Michael ve al papá como el diablo, y está bien, pero también tuvo que tener cosas buenas, y me hubiera gustado más que hubiera mostrado como esos puntos, porque en algunos puntos porque el papá también tuvo que haber sido bueno. Claro, porque de todas maneras si hubiera sido totalmente villano, hubiera llegado un momento en que la mamá hubiera decidido
separarse y llevarse a Claro. sus hijos o algo así, hubiera pasado algo más radical. Yo lo que pienso es que él de pronto tenía una personalidad más obsesiva en que los hijos no sufrieran nunca de pronto lo que él pasó, ¿no? Pero se hubiera mostrado como detalles de eso, de lo que él sufrió y que él no quería como un contraste, uno hubiera entendido más el porqué de las decisiones del papá de Michael, ¿no? Yo creo que la película da de ver eso. Sí, debe y mira mucho. que estoy viendo un carácter de ciertos papás de Estados Unidos, porque me acuerdo de la película de las hermanas Williams, como el papá era tan estricto pero que las hacía allí sí lo entrenar. categorizaron mejor. Sí, claro, porque él era el protagonista, entonces él no era que se llama así, era el héroe. Exacto, pues. era con un... Era un papá con... Exacto, sí. Entonces con yo disciplina. Exacto, entonces yo siento que esta película de Michael, el papá es una figura que impone disciplina y que muestran como ese sufrimiento de que Michael no tuvo infancia porque su infancia se la pasó entre ensayos. Sí. Hay unos errores de la película que no podemos dejar pasar, ¿no? Si bien se centra en cosas que son muy públicas, por ejemplo, que se le quemó el cabello y esas cosas ya las sabemos. Cuando yo me veo una película, yo quiero saber cosas que yo no me sepa. Sí, así sea un fan, claro, que no me sepa, porque si no, pues eso lo veo en cualquier video. Y eso es otra cosa que no me gustó de la peli. Y 3 grandes ausencias. Primero que todo, Janet Jackson, que es la hermana de Michael. No, o sea, después de Michael, la hermana más famosa. Diana Ross, que fue la que presentó a los Jackson 5. Y muy anecdóticamente se presenta Quincy Jones, que es el artífice del éxito de Michael, ¿cierto? Me presentan a Michael como el genio y todo, pero Michael también tuvo ayudas y una de esas ayudas fue Quincy, ¿no? Quincy también fue como el arquitecto y aunque Michael era un genio total, porque era cantante, bailarín, el músico detrás de ese gran éxito ha sido Quincy y creo que lo vieron mostrar. De pronto hay personas que no saben, pero a Michael era muy ordenado en su vida, pero en la música él quería ser un poco más desordenado. Y él decía, cuando una canción no funcionaba, él decía, no, it doesn't smell, o sea, que como que no, porque Michael no decía groserías. Entonces Quincy le puso smelly. Porque como que... ¿Y qué traduce exactamente? Es como cuando tú apestas, apestoso. Ah. Pero no lo puso porque él apestara, sino porque el apestoso era que la música, y también lo creo yo, como el arte tiene que tener mugre, y el mugre es lo que lo hace diferente y lo hace humano, y Michael también quería que tuviera eso. Digamos que esas ausencias pesaron. Si queremos una película de Michael redonda, ¿o a ti qué te pareció la película? Que es como que está más a favor de un lado de la familia de Michael, o si se está contando lo que es la historia real. Creo que la película es buena en el sentido en que la historia que quiere contar la película es el conflicto con el padre, como a pesar de que el padre fue el principal promotor desde la infancia de ellos como grupo, ese querer del padre de que siempre para toda la vida fueran un grupo y no dejar que Michael se desarrollara individualmente como artista. Sí lo dejó, pero bajo sus propias... Exacto, pero él quería tener todo el tiempo el control de la familia, no quería que Michael se desligara artísticamente, él quería siempre tener ese control. Y yo creo que la película eso es lo que cuenta y lo cuenta bien, salvo los detalles que ya dijimos, de que tal vez hubiera sido bueno mostrar también los blancos del personaje del padre y no solo sus grises oscuros y negros. Mira que hay algo muy interesante cuando ya vemos a Michael, que él se quiere publicitar en TV, ¿no? Porque pues su video de Thriller y Billie Jean fueron como los mega videos de él que él se conoció, ¿no? Y tal vez esa saturación de tanto mostrar el video fue que también hizo que vendiera mucho, ¿no? Y es muy gracioso porque ver el personaje de Mike Myers, ¿no? Ya al principio yo no lo reconocí. Mike Myers es el representante que le ayuda a que lo saquen en MTV, ¿sí? Sí, es un productor de CBS Records. El productor. Y él hace el personaje de Walter Janikoff, que en la vida real es el productor de CBS Records, la producción de Michael Jackson, la productora de Michael Jackson de discos.
y él hace que lo metan en MTV. Él hace un papel La escena me pareció muy chistosa. es muy graciosa. Pero si tú te pones a ver, él también hizo el personaje, Mike Myers hizo el personaje de Ray Foster, que es el productor que también quiere anular en Bohemian Rhapsody, que dice que Bohemian Rhapsody es larguísima y que para él le contestan uno, no sé cuál le contesta, si es Freddy. Freddy le contesta, y si tú crees que esa canción es súper larga, pobre de tu mujer. ¿Cierto? Sí. Es muy gracioso porque fue el que no quería que sacara la canción para el que impulsó a los videos de Michael. Entonces como una especie de redención, ¿no? Pero del actor, no del personaje. Claro, del actor allí, ¿no? Mike Myers hizo como del productor pues a mí villano, me pareció muy anecdótico, del ¿no? productor de Pocas Luces y del productor que supo... El productor, porque en la vida real Janikov era muy que así, supo ¿no? impulsar que... También era Michael, uno de los que no quería que Billie Jean fuera tan largo, ¿no? Porque decía Billie Jean, esos 4 segundos no pueden ir en la radio, y hasta que lo defendieron. Eso también es una anécdota muy famosa, ¿no? Pero bueno, Michael siempre se salió con la suya. O sea, a pesar de todo, ¿no? Y artísticamente también es algo triste porque el artista sabe la importancia del silencio, de los silencios, de los... Ahora sí se sabe la importancia de eso. Pero en esos momentos lo que se quería era pegar en la radio y era instantáneo. Entonces como ahora nosotros estamos en el streaming, de pronto nosotros tenemos esa cosa de que sí podemos esperar un poco más, bueno, entre comillas. Pero en ese momento no, en ese momento era la inmediatez de la radio. Ahora, pero es bonito ver una película en la que la gente no esté pegada del celular, ¿cierto? Muestren gente que no esté pegada al celular, gente que esté pues con toda la tecnología que hay ahora, sino mostrar ese tiempo de los 80, de los 90, en que la gente disfrutaba de la música, otro ritmo de se vida. conectaba con eso. Eso también me pareció genial de la película, ¿cierto? Eso también hay que manifestarlo en la película, y es algo que Antoine Fuqua, que también tuvo problemas, porque con Graham King como que todo el mundo tiene problemas, porque que se quieren involucrar mucho en la visión de lo que piensa la familia y no artísticamente demostrar una película que muestre todos los lados, ¿no? Sí. Bueno, ya como para finalizar, ¿saliste contenta de la película? ¿Saliste como diciendo, esta película la recomiendas para verla? ¿O por el contrario tú dijiste, no, esta película no, me la aguanto en streaming o algo así? Yo me la aguanto en streaming, no salí contenta. Sí, yo vi una película de biopic hermosa, que yo terminé entusiasmada y que terminé amando al personaje, la música y una emoción muy grande, fue la de Robbie Williams. Sí, Robbie Williams, Better Man. Me pareció una película espectacular. No la vimos en cine, desafortunadamente me hubiera gustado verla en cine. Sí. Pero yo terminé la película y quedé muy emocionada. Esto no me pasó con la película de Michael. Siento que me va a gustar más la segunda parte, porque en la segunda parte van a estar los mayores éxitos de Michael, y hay unas canciones de Michael que tú conociste, que yo conocí, y con las que yo conocí y con las que yo sí me conecto mucho y me produce mucha emoción, porque él tiene una discografía impresionante, muy diversa y canciones hermosas. Entonces yo siento que me voy a conectar más con la segunda parte. Espero muchas cosas de la segunda parte. Estuvo bien esta película como para saber algo de los inicios de Michael, aunque me hubiera gustado ver más detalles, lo que ya te dije. Bueno, yo por mi parte creo que es una película hecha para los fans. Creo que es una película que muchos fans de Michael van a salir contentos, ¿cierto? Van a decir, uy, sí, me conecté. El momento de Motown increíble, el momento de Bad a lo último también chévere. Esos montajes muy bien hechos, pero también quedé con el mismo sinsabor al final. Y mira que yo soy fan de Michael, o sea, soy fan de Michael y a mí, pero también eres fanático del cine, entonces como también debo ser honesto con ustedes, no puedo decir, ay, es que la película no es una pérdida de tiempo. Yo me la iría a ver al cine, yo sí la recomiendo para verla en cine, porque yo diría que esos montajes y la actuación de Jafar merecen ser vistas en cine. ¿Sí? Sí, pero pues te entiendo tu punto, entiendo lo que dices de Better Man con Robin Williams, que es una película mucho más redonda, porque el director de esa película es, modestia aparte, mucho mejor que Antoine Fuqua, sin que Antoine Fuqua sea malo, porque el entrenamiento a mí me gusta.
Sí. pero pues creo que el enfoque él es diferente. Yo hubiera escogido a Spike Lee, por ejemplo, que es un director negro, pues es un director que le da más profundidad a todos esos temas, pero como que les dio miedo a arriesgarse con él, y entonces dijeron, no, Sí. no, porque de pronto nos lleva a otra parte de controversia con la familia, vamos a pelear. Si con Antoine Fuqua pelearon con Spike Lee, si se hubiera ido como a los 2 o 3 meses, no hubiera aguantado nada, porque es un director más artístico y más profundo. Y nada, chicos, pues vayan con la mente abierta. Si quieren ver a Michael y quieren ver los montajes y pasar un momento divertido, pues van a divertirse. Pero si por el contrario, si ustedes son de los que aman el cine y quieren ver una visión profunda, nada, es mejor que se lo pillen en streaming y esperar esa segunda parte, ¿cierto? A ver qué tal es, pero ya vemos que en la segunda parte van a también hacer una escogencia, ¿no? Tampoco se vayan a esperar que van a profundizar en todo y tampoco van a dejar mal parado a Michael bajo ningún aspecto, ¿no? Michael es una buena persona, yo considero a Michael una buena persona y todo lo que dicen de él, muchas cosas de esas también son fantasía, ¿no? Alimentando más que a la persona, al artista, ¿no? Y ese pues es un gran temor que mucha gente tiene, pero no, si lo van a ver así, no se van a salir decepcionados de Michael porque muestran la parte buena de Michael, de hecho en la película no se arriesgaron a algo más. Y nada, pues un gusto otra vez tenerte aquí. Gracias. Hablar contigo, a pesar que yo sé que la quería traer acá. ¿Por qué? Porque yo sé que Natalia pues no es una gran fan de Michael, de hecho es la que me escucha casi siempre que yo le doy las anécdotas, que quedaron faltando muchas cosas de Michael. ¿Sabes? Siempre se lo dije de todo, y cuando terminamos la película yo le dije, faltó esto, faltó lo otro, y pues bueno, eso es como lo bueno y la maldición de también de querer que abarque más sobre Michael, porque sí, para mí sí me parece, verdad, una miniserie. Sí, a mí me parece un artista fascinante. Nada, si ustedes tienen una opinión diferente a esto, si ustedes quieren comentar qué les pareció, si les pareció lo mejor que sea la mejor película de biopic que se ha hecho en la historia, coméntenlo. Si no están de acuerdo con lo que nosotros decimos, coméntenlo también. Tratamos de traer dos visiones, una de la que le gusta a Michael y otra persona que pues no estuvo tan de acuerdo en muchas cosas de la película, pero de eso se trata, ¿no? Se trata de que veamos todo, ¿no? Veamos un espectro y seamos un poco críticos, ¿no? Aquí en este canal se habla más de algo crítico sobre el cine, tratar de ser más objetivos, no ser tan subjetivos y decir, no, es que Michael es la mejor película que se ha hecho en la historia, no. Pero sí es una película en lo particular disfrutable y en lo particular tuyo. Sí, rescatable, pues no tiene sus momentos bajos en que casi que me da sueño. Sí. No, pero chévere, y digamos que estamos esperando esa segunda parte porque yo también crecí fue con los éxitos de la segunda parte. Sin que sean los mayores éxitos de Michael, ¿no? Irónicamente los éxitos de Michael son los de Thriller y no los de la segunda parte, aunque también fueron muy exitosos. Oh, sí, pero yo los recuerdo mucho, sí. O sea, Thriller es el álbum más vendido de la historia. Sí, pero hay canciones de Michael que yo recuerdo más porque las que estaban en Thriller. Pues, sí. Bueno, igual eso da para mucho más. Y no nos podemos extender más. Bueno, chicos, ya, como les había dicho antes, espero que comenten si les gustó, si no les gustó la película, y nos dejen todos sus comentarios. Estaré muy dichoso de leerlos, y de opinar con ustedes. Bueno, ¿listo? Hasta aquí esta opinión sobre Michael, la película. Bye bye, se cuidan. Chao. Y sigan viendo cine, que es lo mejor que hay en el mundo. La mejor terapia del mundo es el cine.